El sueño es la cadena de oro que une la salud y el cuerpo. Thomas Dekker. Hoy en nuestro programa número 9 de Que la salud te acompañe, vamos a tratar un tema que nos quita el sueño a todos. Y no es otra cosa sino esas noches en vela que pasamos a lo largo de nuestra vida, muchas veces, por multitud de causas, ya sea tener un bebé, haber pasado un día de estrés, tener algún tipo de encuentro al día siguiente que no nos esperamos o no nos apetece, multitud de porqués. Y es que vamos a ver lo importante que es el sueño para todos los ritmos de nuestro cuerpo, para que nuestro organismo funcione bien, desde para la función inmunológica hasta para la microbiota. Pero bueno, primero vamos a empezar como siempre empezamos, dando las gracias por estar aquí y escucharnos. Soy Antonio Galdeano, licenciado en farmacia, titular de la oficina de farmacia de Zarzalejo, @farmaciagaldeano en Instagram y TikTok, y presentador y director de este programa, Que la salud te acompañe, del cual me estoy sintiendo cada vez más orgulloso porque cada vez tenemos más gente que nos sigue y sobre todo porque los profesionales sanitarios, que es a quien va dirigido principalmente este programa, aunque también a todos los profesionales de otros sectores y sobre todo a nuestros oyentes y seguidores, nos estáis diciendo que os está gustando, que estamos teniendo gente interesante y que los temas os están gustando. Intentamos eso, intentamos que sea fácil de entender, pero sobre todo que abra los ojos a que veáis la cantidad de profesionales sanitarios que tenemos al alcance de nuestras manos, cuál es su función y lo accesibles que son. Y es cierto que tenemos un sistema que quizás no está funcionando lo que debería, que está haciendo que se vean las costuras, pero eso no quita que los profesionales estén ahí, que estén formados y que podamos decir que la salud en nuestra España funciona muy bien gracias a los profesionales y no tanto al sistema que lo sostiene. Hoy me alegra muchísimo deciros también que vamos a tener como sanitario de lujo. En nuestra entrevista vamos a tener al doctor Salvador Fossati, anestesista, que nos va a hablar un poquito sobre en qué se basa el trabajo de un anestesista y muchas cosas más interesantes. Y luego, como siempre, destrozaremos un mito que sabemos que es algo interesante que os gusta escuchar. Comenzamos el programa número 9. En nuestro tema de actualidad vamos a hablar algo que es muy actual, pero también que ha pasado mucho durante toda la historia, que es el insomnio. Quizá ahora estamos en los picos más de insomnio de toda la historia de la humanidad, también porque los medimos, porque ya te digo yo que no dormiría mucho en periodos de guerra o en periodos de hambruna. Pero bueno, actualmente debido a la carga de trabajo, de estrés, a la forma de vivir que tenemos, al exceso consumo de pantallas, de luces, al exceso de actividad, de estímulos externos que hacen que nuestra capacidad de relajación sea mínima, está conllevando a que aparezcan muchísimas patologías derivadas de la falta de sueño. La principal es el insomnio. La gente entiende que dormir poco es dormir pocas horas, pero que eso no afecta más allá de haber dormido poco. Y eso no es así. El sueño tiene una función muy importante de reparación, junto a otra metabólica y de capacidad de recuperar el organismo. Cuando uno duerme menos horas de las que debe, porque cada organismo requiere unas horas diferentes, no somos iguales, lógicamente, pero es cierto que sabemos que tenemos establecido que entre 6 y 8 horas mínimo hay que dormir, un adulto. Entonces, cuando alguien duerme 4 horas solo durante muchos periodos de tiempo, aunque él no se note cansado, o ella, está claro que está generando un perjuicio para su organismo que va a verse reflejado en diferentes partes y aspectos de su vida, ya sea por la aparición de algún tipo de patología, por desarreglos hormonales, por desajustes a nivel microbiota, inmunidad, por diferentes aspectos que vemos a diario nosotros en la oficina de farmacia. Hay que entender que el sueño tiene una estructura, tiene unos ciclos, unas fases. Ya todos conocemos la fase REM y no REM, donde según la fase en la que uno se encuentra, se establecen unos procesos y unas fases de reparación, de estructuración, de síntesis, y esto va de la mano con los ritmos. Siempre hablamos de ritmos. Nosotros en nuestros protocolos, incluso o en nuestras charlas que tenemos con otros profesionales o con nuestros propios pacientes, siempre hablamos de que lo principal en los cambios de estilo de vida va a ser la reorganización de los ritmos, de la rutina. Son maneras diferentes de poner en hora nuestros ritmos circadianos, ya sea el ritmo de sueño, vigilia-sueño, o los ritmos intestinales. Hay diferentes relojes que en el organismo se deben poner en hora, que van muy frecuentemente estimulados por la luz y la falta de esta, junto con la digestión, con la falta de estrés, con el estar en un ambiente en el que no tengamos una recepción de sonidos, de ruidos, de estímulos. Y está claro que tener una estructura y una rutina homogénea durante la vida
conlleva que se generen las hormonas y los ritmos correctos a la hora de que el organismo funcione. Y esto a la larga es como un reloj. Si tú no le obligas a hacer muchos ajustes, el reloj va a funcionar mucho mejor, mucho más tiempo sin estropearse. Pues esto pasa igual con el organismo. Síntomas que uno puede notar tras dormir mal durante mucho tiempo. Pues tenemos diferentes síntomas y diferentes sistemas que se pueden ver afectados. Principalmente podemos verlo en el corazón y el sistema circulatorio, desde aumento de tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, favorecer la inflamación sistémica del organismo o la inflamación de bajo grado, que también llamamos, que esto afecta ya no solo a nivel intestinal, sino a nivel general. Vemos problemas en el metabolismo y en el peso, aumentamos la grelina, disminuimos la hormona de la saciedad, favorecemos que la dopamina esté todo el rato en déficit, por lo tanto estimulando que queramos comer, que queramos cosas dulces, que nuestra ansiedad, nuestro cortisol se dispare. La función cerebral se dispara también, favoreciendo a que la memoria falle, la concentración sea menor, fallamos o tenemos peor toma de decisiones, aumentamos la irritabilidad, la gente no se encuentra en equilibrio, se encuentra triste, se encuentra con una mala gestión emocional. Todo esto influye por esta falta de sueño. Y hay que tenerlo en cuenta, porque muchas patologías asociadas van a venir de la mano de esto. Vemos a diario patrones de gente que viene con ansiedad y problemas intestinales, gastrointestinales, derivados de o bien la falta de sueño que ha condicionado la patología intestinal, o al revés, la patología intestinal que favorece la falta de sueño. Y esto está totalmente ligado, puesto que, por ejemplo, el nervio vago es uno de los nervios directos que confrontan el eje cerebral con el eje intestinal. Cualquiera de los dos, cuando se ve comprometido, altera el otro. Y esto, ya os digo, lo vemos a diario y lo tratamos a diario. Pero bueno, no solo estamos aquí para que descubráis que no dormís bien y que está afectando, también os queremos dar algunas claves para que podáis empezar a normalizar esta rutina y a mejorar poco a poco el sueño. Ya hay especialidades específicas, los neurólogos se encargan de valorar la higiene del sueño, con estudios que se suelen hacer de pero es cierto que hay ciertas pautas que son muy sencillas, muy cómodas, muy adaptadas a la vida diaria y muy fáciles de hacer, que pueden condicionar que estéis mucho mejor. Desde tener una zona donde el móvil se deja al llegar del trabajo y no volver a tocarlo, ya sería un punto positivo. No cargar el móvil en el mismo sitio donde duerme, intentar tener luz cálida a partir de cierta hora, sobre todo al anochecer, para favorecer que la estimulación que genera la radiación de la luz en nuestra glándula pineal, que es la que se encarga de liberar la melatonina, que es la que va a iniciar ese proceso de estimulación del sistema del parasimpático, que va a ser el que nos relaje y nos predisponga a dormir, sea mejor que si tenemos luces muy potentes o demasiadas luces con radiación ultravioleta que van a favorecer sobre todo esta estimulación del simpático. Este sistema, que de simpático tiene bien poco, lo que hace es ponernos en fase de trabajo, en fase de ataque. No es nada interesante a la hora de querer ir a dormir. Por eso las oficinas o los casinos tienen luces muy blancas, muy luminosas, que lo iluminan todo para estimular y que estemos en una fase de trabajo, ¿no? Entonces, luces cálidas, el móvil fuera, pantalla intentar no verla una hora antes de dormir, cenas copiosas intentar alejarla ligerita y dejando 1 o 2 horas antes de dormir. Yo siempre recomiendo, parece una tontería, pero bueno, es gratis dejar la tontería, hacerla. Cuando esté anocheciendo, aunque sea a las 7 de la tarde, asomaos sin cristales, sin ventanas y mirad al sol mientras cae. ¿Por qué? Pues porque esa bajada en la estimulación de la radiación solar también induce a que la glándula pineal se disminuya su estimulación, favoreciendo la liberación de melatonina y poniendo en hora ese ritmo circadiano. Lo mismo pasa al amanecer, a poder ser si nos despertamos y es de noche. En el momento que va a amanecer, sin ventana, volvemos a lo mismo. Los cristales suelen absorber parte de la luz que no nos interesa, necesitamos todo el espectro. Miramos ese sol durante 1 o 2 minutos solo para que veamos ese amanecer, favoreciendo esa estimulación sobre la glándula pineal, que en este caso disminuirá la síntesis y la liberación de melatonina, favoreciendo también el aumento del cortisol, que en ese caso es cuando debe aumentar. La habitación donde durmamos, que sea un sitio protegido, un sitio solo para dormir, donde no tengamos estímulos, no tengamos luz, no tengamos ningún tipo de iluminación estridente ni nada que nos vaya a generar estímulos de despertar, ¿no? Que esté fresca, que sea silenciosa. Lógicamente no tomar ningún tipo de estimulante tipo café o té antes de dormir. Infusiones, bueno, podemos tomar algunas.
calmante, relajante, eso siempre va a venir bien, pero nada más que el agua caliente o la leche calentita nos va a ayudar también por temperatura a disminuir nuestro sistema nervioso. Intentar respetar los horarios, intentando hacer siempre lo mismo a la misma hora, al igual que nuestro sistema digestivo se establece por rutina y horario, siempre vamos a la misma hora al baño, los mismos días, y cuando no vamos así ya se está jorobando la rutina. Pues pasa igual con el sueño. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, son estímulos, son rutinas, son ciertos tips que vienen muy bien para ir ordenando también a nuestro organismo para que nos ayude a la hora de que el sueño sea más estable y sobre todo sea más eficiente. Y recordad que dormir no es lujo, que es el mayor tratamiento de salud preventiva que existe. Si no dormimos bien, el cuerpo pasa factura. Y esto además siempre va a venir. Después de la comilona viene el tío con la factura. Pues la vida pasa igual. Después de excedernos en algo o llegar al límite, la factura. Y normalmente en nuestro organismo la factura suele venir con una patología de la mano. Hoy vamos a ver como un profesional que además es especialista en dormirnos. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a tener al doctor Salvador Fossati. Justo ahora en la entrevista lo vamos a tener, le vamos a hacer preguntas y recordad que los anestesistas son los especialistas en dormirnos y en mantenernos estables durante ese sueño. Y lógicamente en despertarnos. Ahora vamos a hablar con él y ya veréis qué interesante va a ser. Hoy en nuestra entrevista tenemos al doctor Salvador Fossati Puertas, especialista en anestesiología, reanimación en el Hospital de Clínico San Carlos de Madrid, con una trayectoria que combina alta complejidad quirúrgica, cuidados críticos y atención personalizada al paciente. El doctor Fossati nos va a acompañar para descubrir cómo la anestesia y el manejo del dolor son clave no solo en el quirófano, sino en toda la trayectoria del paciente hasta su recuperación. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno, hay que decir que Salvador es amigo personal, estudiamos en Granada juntos y bueno, para mí es un placer tenerlo aquí, la verdad. La verdad es que estoy teniendo muchos amigos y me estoy dando cuenta de los pedazos de colegas profesionales que tengo sanitarios. Para mí también es un placer que me hayas dicho hacer esta entrevista para dar un poquito a conocer el trabajo que hacemos los anestesistas. A ver, decir que Salvador, el doctor Fossati, a mí yo lo viví muy de cerca porque yo hablaba con él cada día durante la época del COVID. Desempeñó un papel muy importante en la unidad de cuidado intensivo en el Hospital Clínico San Carlos, siendo el coordinador de la UCI o de una de las UCIs que tenían allí dispuestas. No me equivoco, ¿verdad? ¿Fue así? No, no te equivocas. Ya sabes que se improvisó, todo fue muy rápido y la unidad propia de cuidados intensivos que llevan los médicos intensivistas en el clínico pues no podía dar abasto para tanto paciente y sobre todo también para las bajas de los propios médicos. Entonces, bueno, hubo que montar varias UCIs en todo el hospital y como anestesistas en plantilla pues somos muchos y el manejo de la ventilación, que era la principal afección del COVID, pues se crearon varias UCI y yo, bueno, pues coordiné una de ellas en la que teníamos 11 camas. Ahí es donde se vio realmente la importancia de muchos profesionales sanitarios a los que se tienen localizados en otras partes de la sanidad y fue vuestro papel, ¿no? De los anestesistas que quizás se les tiene un poco visualizados como el médico que te duerme para una operación, pero que ahí formamos parte de la clave de la recuperación de muchísimos pacientes durante la pandemia, ¿verdad? Sí, o sea, clásicamente es verdad que los que somos anestesistas lo somos porque tampoco es que nos guste mucho la fama. O sea, si nos gustase la fama, hubiésemos cogido otra especialidad. Realmente nos gusta estar ahí un poco en la sombra, ¿no? Cuidando al paciente, que es lo que hacemos, ¿no? Es verdad que durante la pandemia nos hicimos famosos porque hacíamos falta y debido a que el COVID era una afección respiratoria y muy severa, ten en cuenta que para el manejo de un ventilador o un respirador hacen falta pues, varios años de especialidad, con lo cual prácticamente los únicos que sabíamos manejarlo éramos intensivistas y anestesistas. Y claro, por cada hospital el ratio de anestesistas es mucho mayor que de intensivistas. Por lo tanto, yo creo que asumimos como un 70% de los enfermos de España, que fue de los países pues, que más afectó el COVID, ¿no? Quería yo preguntarte, porque como te he dicho antes, mucha gente piensa que vosotros solo dormís al paciente. Fuera de COVID, que ya vemos que la función de manejo de la respiración y una cosa muy importante que has dicho, que es el cuidado del paciente.
quizá esa visión no la tienen los pacientes cuando entienden la figura del anestesista, y la realidad es que vosotros sois los que mantenéis la vida, ¿no?, durante una operación, y luego otras muchas tareas que quiero que nos cuentes, porque el anestesista no solo duerme, tiene otras funciones dentro del sistema sanitario, ¿verdad? Total. Mira, la anestesia, ya el propio término anestesista o anestesia al paciente le da mucho respeto y a algunos le da miedo, ¿no? No es raro que te diga un paciente en la consulta preoperatoria, pero el doctor dice, esta voy a salir, me voy a despertar. Es que una vez un primo, un amigo, un vecino, mi abuelo no se despertó. Entonces ahí que tenemos que hacer un poco una labor docente, ¿no? Básicamente la anestesia, hablando solo del periodo intraoperatorio, es como un vuelo comercial. Es decir, hay un despegue, hay una velocidad de crucero y hay un aterrizaje. Evidentemente, si piensas en un vuelo, los momentos más peligrosos son el despegue y el aterrizaje. En la anestesia pasa un poco lo mismo. La mayor tasa de complicaciones se dan en lo que es la inducción, que es el inicio de la anestesia, y lo que es el despertar, que es el final de la anestesia. Básicamente, para que lo entienda todo el mundo, lo que hace un anestesista es mantener el funcionamiento normal del cuerpo ante un estímulo traumático. Por ponerte un ejemplo más fácil, imagínate que a ti mañana tienen que abrirte un brazo o abrirte una barriga. Si tú estás despierto y viticoleando, tu corazón, tu sistema nervioso va a responder de una forma, que es liberando catecolaminas, hormonas de crecimiento, cortisol, para aumentar tu frecuencia cardíaca y tu tensión arterial. Y eso a la larga, aparte de producir dolor, va a ser deleterio para el organismo. Nuestro objetivo es que cuando abren la barriga para llegar a operar la zona que hay que operar, si tu corazón está latiendo a 60 latidos por minuto, sigue latiendo a 60 latidos. Si tu tensión está a 120-80, siga a 120-80. Es decir, mantener la fisiología normal durante toda la cirugía y luego también, como no, ponérselo fácil al cirujano para que pueda operar. Vamos, básicamente lo que hacéis es estabilizar, mantener en homeostasis para que no haya ningún tipo de problemática durante lo que has dicho, ¿no?, en la operación en este caso. Y una pregunta que yo tenía, que yo creo que es bastante importante, es cómo ha cambiado la anestesia, porque claro, ahora hablamos de que hay aparataje, de que tenéis medicamentos relativamente potentes, útiles, que con mucho conocimiento, y que se ha desarrollado mucho la especialidad, pero esto hace 20, 30, 50 años no era así. En cuanto a seguridad, en cuanto a medios, ¿cómo ha evolucionado la anestesia? Pues mira, debido a que antes, lo que te digo, en las fases de la anestesia había gente que desgraciadamente se moría, se ha ido desarrollando desde la visita preanestésica, ¿no?, hasta el cuidado posanestésico. Es decir, hoy en día los pacientes vienen muy estudiados por sus médicos, pero es que aparte nosotros le hacemos una consulta previa en la que recogemos la historia clínica, recogemos las operaciones que ha tenido y si ha habido algún incidente en esas operaciones, para tenerlo un poco más controlado, y también lo que hacemos es modificar tratamientos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es si yo me tomo una medicación para bajar la tensión o tenerla normal porque soy hipertenso, hay algunos que hay que suspender unos días antes, ¿no? También hay otros tratamientos como los antidiabéticos que el mismo de la cirugía no conviene tomarlos porque al estar en ayunas puedo hacer una hipoglucemia severa. Y hoy en día, pues tú sabes mejor que yo que cada día aparecen fármacos nuevos y hay que adaptarse. Pues los llamados el Ozempic, por ejemplo, ¿no? Que como no hay experiencia, pues ha habido que hacer estudios relativamente rápidos porque no sabemos muy bien cómo se comporta el fármaco. Y por otro lado, pues hacer analíticas en cirugía potencialmente sangrantes por si hay que valorar transfundirantes o hacer un tratamiento, por ejemplo, con hierro, ácido fólico para aumentar tu nivel de hemoglobina y evitar el riesgo de transfusión, ¿no? Y en cuanto a seguridad también, es verdad, te lo he dicho antes, derivado de los vuelos, también se ha cogido derivado de los vuelos el checklist, pero aquí se hace quirúrgico, es decir, hay una serie de preguntas antes de la cirugía, antes de la inducción de la anestesia, justo después, antes de la incisión y al salir de quirófano, que lo que hacen es asegurarse y confirmar que las cosas imprescindibles se están cumpliendo. Véase, por ejemplo, es fácil de intubar el paciente, tiene alguna alergia,
¿está reservada la sangre por si hace falta? Esas 3 preguntas, un error de ellos puede acabar en un desenlace fatal, y son unas preguntas que realmente son tonterías de preguntas. Esa es otra de la historia. Las personas con miedo a dormirse que has comentado antes, es decir, el que tiene una ansiedad previa y ya va con una predisposición a eso, a tener alterado el sistema nervioso, ¿qué mensaje les dais? Es decir, ¿cómo hacéis un tratamiento previo? Entiendo que es la preanestesia, donde tranquilizáis al paciente, pero entiendo que también manejáis como un armamento farmacológico para este tipo de pacientes que sabéis que ya vienen a un nivel, ¿no? Claro, o sea, realmente pasa igual. En la visita preanestésica, aparte de chequear todos esos ítems que te he dicho, tenemos que explicar el procedimiento, ¿vale? Y ayudar a tranquilizarlo. El primer ansiolítico es que al paciente le explique lo que le vas a hacer. Ajá. Es el primer ansiolítico. Luego los hay, y tú los conoces, utilizamos el midazolam, en el domicilio pueden utilizar bromazepam, lorazepam, aquellos más habituados o hayan probado alguno. Pero realmente, cuando tú explicas bien la técnica, en mi experiencia, cuando les dices que llevas, en mi caso, 15 años haciendo esto, cuando les dices que, por suerte, por desgracia, esta cirugía la hacemos aquí todos los días, varias veces, y le explicas tú muy bien lo que le vas a hacer con la anestesia, y siempre con palabras que ellos puedan entender. Tú no puedes decirle a un enfermo, voy a canalizarte una vía venosa, voy a administrarte el relajante neuromuscular. No. Tú tienes que decirle, te voy a coger una vena, te voy a poner un analgésico, que es un calmante para el dolor, te voy a poner algo que te tranquilice y poco a poco te vas a ir. Esa para mí es la mejor ansiolisis que hay. Luego hay casos, evidentemente, y tú sabes que hoy en día cada vez se consumen más psicotrópicos, que la gente tiene un nivel de estrés, un nivel de ansiedad, que hay que tratarlo farmacológicamente. Y no queda otra. Es interesante saber cómo influye el estado de salud general del paciente. Es decir, entiendo que habrá una gran diferencia entre alguien que haga deporte, alguien que fume, que tenga hábitos de vida saludables, con alguien que no. Entonces, ¿qué diferencias veis a la hora de ese despegue, de ese aterrizaje y de ese mantenimiento en la anestesia en estos pacientes? Totalmente. Esto pasa como en la vida diaria. Quizá los factores que más nos afecten a nosotros como anestesistas, y aunque lo vemos, evidentemente la edad, ¿no? Pero factores controlables, sobre todo el tabaco y la obesidad, creo yo, ¿no? Por así a bote pronto. El tabaco no tiene ningún beneficio neto, es todo perjuicio, es decir, y es así, un factor de riesgo de múltiples enfermedades, ¿no? Y el simple hecho de dejar un día de fumar, disminuye, está comprobado que disminuye los niveles de carboxihemoglobina en la sangre muchísimo, ¿no? Entonces ya, con que dejes un día de fumar, algo de beneficio te hace. Ajá. ¿Por qué a nosotros nos perjudica tanto el tabaco? Porque ten en cuenta que nosotros dormimos a alguien, lo conectamos a través de un tubo que pasamos por la vía aérea para llegar a la tráquea, a un ventilador, y ya estamos haciendo una ventilación y una respiración que no es fisiológica. Y si lo hacemos a través de un tubo hacia un pulmón enfermo, pues vamos a tener más riesgo de complicaciones que alguien que no fuma. Claro. Eso es así, ¿no? Tienen más hiperreactividad bronquial, tienen más secreciones, nos puede dar más problemas de lo que es la ventilación y, por supuesto, complicaciones postoperatorias como una neumonía, ¿no? Y, por otro lado, la obesidad, o sea, la alimentación que repercute en obesidad. Es decir, lo que nos puede, a la hora de anestesiar a alguien, no es lo mismo ventilar un tórax de 30 kilos que uno de 90. Sabes también que la obesidad disminuye, o sea, perjudica el sistema inmune, con lo cual el riesgo de infecciones es mayor. Y por último, la posibilidad de meter el tubo a través de las cuerdas vocales para llegar a la tráquea, debido a todo ese aumento de tejido blando y de pérdida de tono de la faringe, también puede ser más difícil, con la consecuente disminución de la capacidad respiratoria que tiene. Es todo como un bucle que va entrando, que hace que nuestra anestesia no sea tan tranquila. Obliga a estar más atentos, y además entiendo que también la administración en cuanto a dosis y respuesta de un organismo obeso es más compleja por la cantidad de grasa, ¿no? Entiendo que a nivel farmacocinético también es una problemática, ¿no? Que obliga a que estéis más pendientes. Totalmente, y ahí hay que, no todos los fármacos actúan igual, porque aunque tú peses 170 kilos, tu pulmón no pesa, claro, ni crece
y engorda. Eso es. Entonces, hay fármacos que por farmacología, por volumen de distribución, por unión a proteínas, las dosis cambian muy poquito, y otras que para llegar al efecto que tú quieres, la dosis es mayor, pero luego ese cuerpo lo va a metabolizar de manera igual o más lenta. Con lo cual, la predicción de la anestesia es muy diferente en una persona que es obesa respecto a una que está delgada o que tiene un bienestar físico mejor. Vamos, que mejor estar bien, no fumar, no estar obeso, es decir, que te pille la operación en plena forma, a poder ser. Totalmente, además, y a veces me sabe mal, pero yo en la consulta preanestésica, cuando veo a alguien que tiene cierto grado de obesidad, porque ya hay tipos, ¿no? Obesidad 1, 2, 3, lo primero que les digo, mira, hay que perder peso, ¿no? Pero ya no por la anestesia, o sea, hay que perder peso, pero hay que cuidarse, claro. Es que son años de vida y las articulaciones sufren y va a tener que pasar otra vez por aquí. Entonces hay que dar un poquito de docencia y estoy seguro que tú también lo haces, porque te conozco. Sí. Y hay que ser pesado en eso. Y al que fuma, hay que decirle, usted sabe que hay que dejar de fumar. Y todos lo saben. Pero bueno, tenemos la esperanza de no tener que llegar al susto para que pongan un remedio. Sí. Mejor. Bueno, aquí quiero yo que deis tú una notita de algo curioso, porque entiendo que tenéis que ver esto típico que se ha dicho siempre de... Bueno, que recomendáis, lógicamente. Hay que ir en ayunas a la operación. Quiero que expliques por qué, primero, porque para que la gente lo entienda, porque si no, te van a seguir llegando sin estar en ayunas o te van a intentar engañar. Lo cual quiero que cuentes que puede ser un problema. Totalmente. Además, es algo que especialmente nos cabrea mucho a los anestesistas porque creo que somos los únicos, bueno, los cirujanos también, ¿no? Somos conscientes del peligro que es. Es decir, cuando tú has comido, tu estómago está lleno. Está lleno, el estómago tarda en vaciarse, unos alimentos más que otros, unos líquidos más que otros, pero tarda en vaciarse, ¿no? Y el estómago enfermo, de un diabético, o sea, el estómago de un enfermo, de un diabético, por ejemplo, tarda mucho más. El estómago de alguien que tiene hernia de hiato tarda mucho más. ¿Qué puede pasar cuando yo voy a dormir a alguien? ¿No? Yo lo analgesio, yo lo duermo, es decir, analgesia, hipnosis, y el siguiente paso viene que es la relajación neuromuscular, ¿no? O sea, el paciente ahora mismo está a mi merced. Yo tengo que asistir al paciente de manera manual, con una ventilación manual, antes de poder introducir un tubo, como hemos dicho, a través de las cuerdas vocales para llegar a la tráquea. ¿Qué pasa? En ese momento, digamos que la vía digestiva y la vía aérea están libres y prácticamente conectadas, con lo cual si meto una embolada de aire que va a la vía digestiva, ese aire vuelve, tiene contenido y pasa al sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos que no está preparado para tener ácido ahí, que es lo que hay en el estómago, con lo cual puede provocar una neumonitis, una neumonía, un ingreso en UCI con una ventilación mecánica prolongada y te puedes morir si la cantidad es si es de mucha cuantía. Y somos muy pesados con eso, somos muy pesados y siempre digo que es prácticamente el único requisito que pedimos. Por favor, venid en ayunas porque es que literalmente, y suena mal decirlo, pero es que te puedes morir. Claro, yo creo que esta explicación era necesaria porque la gente no llega a entenderlo, pero yo creo que lo asocian tanto al final hablo del español porque, bueno, es nuestra cultura y es lo que nosotros hemos vivido. Nosotros hemos aprendido lo que es hacer el anestesista o porque te ha tocado o porque lo has visto en las películas. Y en las películas lo que ves de un anestesista es que coge al que le ha dado un infarto y lo tienen que meter corriendo a un quirófano o que lo tienen que operar de urgencia. Y claro, la gente entenderá. ¿Y qué saben estos si te ha comido o no? Pero claro, tienen que entender que hablamos de operaciones programadas donde se intenta evitar el riesgo al máximo con sentido común y que lo otro es una cosa urgente que es debido a muerte. Pero claro, sin esta explicación que tú has dado, yo creo que, claro, que es difícil que la gente llegue a saberlo porque no sabe ni siquiera que el sistema digestivo y el sistema respiratorio están relativamente cerca, vamos, que se conectan. Claro, o sea, en un paciente que se va a operar de una cirugía urgente, de una apendicitis, una colecistitis o una fractura de cualquier hueso, si la clínica permite esperar un poco el ayuno, pues siempre es un riesgo que no asumimos, ¿no? Si yo puedo esperar un poquito a que el estómago se vacíe un poco más, y si me pasa esto, pues va a pasar menos contenido a la vía aérea y al sistema respiratorio. Pero hay otras veces que es que al paciente hay que dormirlo ya, y nos da igual si ha comido antes un plato de fabada o lo que sea, hay que dormirlo. Entonces, en ese caso, asumimos el riesgo y tenemos técnicas para minimizar la posibilidad de que el paciente broncoaspire, ¿no? Que pase el contenido de la vía digestiva a la vía respiratoria. Vale, yo creo que ha quedado claro.
por Dios, hacerle fácil Por el trabajo favor. al anestesista. El único requisito que pedimos, por favor, es venir en ayunas. Yo es que tengo una anécdota que mi cuñado, cuando se fue a hacer la vasectomía, comentándolo con otros amigos médicos y tal, que además lo conoce, nos comentaba que cuando iban a operar, de los 10 que había en fila, 5 habían desayunado. Y a esos 5 además se lo habían tenido que sacar un poco rascándoles, porque la gente no consideraba que un churro o unas porras con el café era desayuno. Y les tocaba por la mañana ir descartando, la mañana libre, que decían ellos. No, es que historias hay miles, pero hay un fenotipo peor, que es la madre, o sea, se va a operar un niño y la madre te miente, y es como, pero hay una cosa peor que me mientas sobre un niño y que al niño le pase algo. Madre mía. Entonces ya empiezas a rascar, mire, ¿ha desayunado? Sí, pero ha sido solo un vaso de leche. Solo poco. Mira, ningún niño desayuna solo un vaso de leche. Las tostadas o las galletas han caído, ¿no? Por favor, dígamelo que esto es peligroso. Bueno, sí, han sido unas galletitas y una... Por favor. Madre mía. Venga otro día en ayunas, se lo pido, por favor. Bueno, vamos a dejar el sector operación y nos vamos a meter en algo que la gente, que en principio yo creo que no saben que vosotros sois los que manejáis esto. Vosotros manejáis las unidades del dolor, vosotros sois los especialistas en el tratamiento del dolor, sobre todo crónico. Y quiero que nos hables de esto. ¿Cómo lo abordáis? Porque cada vez, bueno, siempre ha habido dolor crónico, ¿no? Pero como que ahora se está destapando el que estas secciones del hospital de cuidado específicos son más conocidas porque, bueno, quizás antes no estaba tan organizado, ¿puede ser? Pues mira, esto viene por dos motivos. El primero es que los anestesistas somos los que hemos tratado más agresivamente el dolor, porque realmente cuando uno se va a operar, probablemente sea el estímulo doloroso mayor que pueda sufrir en su vida, ¿no? El abrir un abdomen o el cortar un hueso. Y como lo hemos sabido tratar y muy bien, y cada vez mejor desde hace años, pues digamos que hemos sido los encargados de dedicarnos a tratar el dolor. Y segundo, el dolor, y tú también lo sabes, yo creo que es el síntoma más frecuente que pueda tener alguien. Todo el mundo ha tenido dolor en su vida, hay gente que lo sufre a diario, y es un motivo de visita a urgencia muy, muy frecuente, el dolor de lo que sea, ¿vale? En cuanto a dolor, hay varios tipos, ¿no? Hay varios tipos. Está el dolor nociceptivo, ¿no? Que es el dolor típico, el dolor el que tu sistema nervioso interpreta como si algo me duele, es un dolor que puede ser localizado, como la rotura de un hueso, o un dolor así difuso, ¿no? Como el dolor de una víscera, ¿no? Me duele el estómago, o me duele el abdomen, o me duele la vesícula, ¿no? Es así difuso. Y luego está el otro tipo de dolor, que es por el daño directo al sistema nervioso, ¿no? Que es el derivado del atrapamiento de un nervio, ¿no? Uno muy típico que seguro conoce la gente es el del túnel carpiano, ¿no? El atrapamiento del mediano en la muñeca produce quemazón, adormecimiento. Ellos ni siquiera te dicen que les duele. Te dicen que notan un calambre, que se les duerme la mano, que se acarician y le duele mucho para esa caricia, ¿no? Ese es el otro tipo de dolor que se llama el dolor neuropático, ¿no? Cuando tratáis este tipo de dolor, vemos mucha gente que acaba teniendo muchos efectos secundarios derivados de la medicación, y yo creo que a veces es por una falta de entendimiento a la hora de lo que es su propio dolor y del tratamiento que se le pone. ¿Cómo manejáis esto? ¿Cómo se hacen estas sesiones a la hora de explicar? Porque entiendo que es muy importante estas sesiones que tenéis que dar a estos pacientes donde le explicáis su dolor en qué consiste y cómo lo vais a tratar, ¿no? ¿Qué estrategia seguís? Bueno, pues mira, hemos dicho antes, ¿no? que el dolor es un síntoma que es frecuente y está asociado también al envejecimiento, ¿no? Uh-huh. El cuerpo se deteriora y duele. ¿Cómo tratamos el dolor? Sabes que cada vez hay más fármacos. Básicamente hay que empezar por el escalón de la OMS, ¿no? Que la escalera de la OMS dicen que el primer escalón debes tratarlos con analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Conocemos frecuentemente el paracetamol, el ibuprofeno, el desquetoprofeno, ¿no? Luego pasamos al segundo escalón. Teóricamente hay que pasar por los tres, aunque nos lo podemos saltar. Pero bueno, para hacerlo más fácil, el segundo escalón sería el opioide menor, ¿no? El más famoso es el tramadol o la codeína, ¿no? Que son potenciadores de los analgésicos y los antiinflamatorios. También hay unos coadyuvantes, ¿no? Que son, por ejemplo, los corticoides o los antidepresivos, ¿no? Y aquí es cuando interviene ya el anestesista, ¿no? Cuando hay que pasar al tercer escalón, que son los opioides mayores,
que tú bien sabes que no tiene una dosis techo. ¿Cuál es la dosis techo? Cuando empiezan los efectos adversos que tú dices, ¿no? Entonces, pero es verdad que desde hace unos años se habla de un cuarto escalón. Y ese cuarto escalón son las técnicas anestésicas, técnicas de infiltración de articulaciones, técnicas de bloqueos de nervios directamente. Estas técnicas lo que hacen es precisamente que evitemos o que podamos disminuir los fármacos del tercer escalón, que son los que dan las complicaciones y los efectos secundarios. Porque claro, si tú un paciente que viene por un dolor nervioso, imagínate, por una quemadura que ha tenido, ¿no? Ese sistema nervioso está alterado, es un dolor neuropático, y si empezamos y hablando mal, a forrarlo a fármacos, va a llegar un momento en que el paciente te diga, vale, ya no me duele, pero es que estoy estreñido, no voy al baño, tengo ganas de vomitar, y entonces ¿qué empezamos? A tratar eso cuando la causa realmente la otra es el fármaco. Pues no, ha aparecido afortunadamente el cuarto escalón, que nos permite disminuir e incluso suprimir algunos medicamentos. Pues sí, y yo creo que eso ha sido clave a la hora de la disminución en el uso, sobre todo de los estupefacientes, que es lo que más vemos nosotros en la evolución de los últimos años. Hubo un momento de pico brutal donde los estupefacientes cobraron una importancia brutal junto con los efectos secundarios asociados a ellos. Y gracias a estas técnicas que estás diciendo, este cuarto escalón, lo que estamos viendo ahora es una disminución masiva del uso de estas sustancias. Para el que no lo entiendan, los estupefacientes, hay uno ahora que está muy de moda, el fentanilo, ¿no? Que Vale. sale mucho en las noticias y demás. Estos son los medicamentos para el dolor que comentaba el doctor que no tienen techo, es decir, que la dosis, yo he visto barbaridades de dosis, pero bueno, claro, pacientes que requerían realmente por uso paliativo de esta analgesia. Quiero que nos cuentes qué diferencia hay entre un dolor agudo, postoperatorio, por ejemplo, o un dolor crónico, porque la gente, en general, quien no escuche ese dolor crónico no lo ha sufrido, es decir, probablemente lo que tengan sean dolores agudos, puntuales, pero yo creo que no llegamos a entender lo que es padecer un dolor todos los días, a todas horas, durante mucho tiempo. Total, aquí pasa, lo primero que pasa es que, por desgracia, el dolor es subjetivo, claro. Es muy difícil de medir. Y si tú y yo nos rompemos un brazo, a lo mejor me duele más a mí que a ti, no lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, ahí viene el primer hándicap, lo subjetivo que es el dolor. El dolor postoperatorio es un dolor casi ideal. ¿Por qué? Porque tiene una resolución. Mientras ayudamos a que tu herida cicatrice, pues yo voy maquillando ese dolor con fármacos. Y en ese caso, la famosa frase para un anestesista en el postoperatorio que es sin dolor, morfina sin rencor. Y es así, ¿no? Es decir, no tiene techo, el techo son las complicaciones, pero esas complicaciones en una unidad de cuidados intermedios o posoperatorios las controlamos y las podemos controlar muy bien. Es un puente a que el propio paciente sane, porque realmente que no se nos olvide que los médicos no curamos, ¿no? Ayudamos a que el paciente sane, pero ningún médico cura, ¿no? El dolor crónico es muy complejo y es muy frustrante también, porque cuando tú traes a un paciente de dolor crónico, tienes que plantear la posibilidad de que el dolor no se lo vas a quitar, pero le vas a disminuir. Vamos a intentar recuperar parcialmente tu vida y tenemos un largo camino y vamos a empezar con estos fármacos y a lo mejor podemos pasar incluso directamente del primero al cuarto escalón, ¿no? Como te digo. Pero es un trabajo frustrante porque el dolor repercute mucho en la vida diaria del paciente. Es decir, hay pacientes que no pueden desempeñar su trabajo por dolor. Y ya va unido a un deterioro del estado mental, ¿no? A un síndrome ansioso depresivo que hace que consumas fármacos que no sean para el dolor, pero sí para tener un estado un poco más normal mental, y al final entras en un bucle del cual es muy complicado salir. Y requiere un abordaje multidisciplinar. Es complejo, sin duda alguna. El dolor es quizá una de las cosas más complejas que... Bueno, quizá no. Es que es por lo que se inició probablemente a nivel evolutivo que seamos humanos, que hayamos sobrevivido, ¿no? Evolutivamente el dolor es lo que nos va guiando, ¿no? Me hago daño, no voy por ahí, es decir, es un estímulo de alerta que nos ha ido condicionando como especie también, ¿no? Total, te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando no había unidades de cuidados postoperatorios con sus monitores, sus electros, su tensión arterial, los pacientes operaban y iban a la habitación, ¿no?
Entonces allí tenían un familiar y una enfermera pues, por cada cuantos pacientes, ¿no? Pues el paciente, si tenía dolor, era una manera de tranquilizar al anestesista. Claro, porque si tenía dolor, estaba sobreviviendo. Claro, estaba vivo. Puede tener un dolor incompatible con la vida, no, pero si tenía cierto grado de dolor, el paciente no iba a tener una depresión respiratoria por mórficos. Ajá. Y iba a sobrevivir. Es interesante esto porque... Y ahora tenemos unidades de cuidados vigilados, que si alguno hace un poco de depresión respiratoria porque nos hemos pasado de opioides, lo recuperamos, nadie se entera, no se entera ni él, y es algo que está admitido totalmente, para eso estamos allí vigilándolos, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la visión del dolor? Es decir, hemos pasado probablemente de una época donde el dolor era algo que había que sufrir a que ahora se considera patología, ¿no? Como tal. Sí, o sea, es que antes había que sufrir, no se podía hacer otra cosa. Imagínate cuando con las artrosis, ¿no? Cuando no se pone, yo qué sé, en España la primera prótesis de rodilla. Le ha cambiado la vida a alguien. Esa persona antes sabía que tenía una patología degenerativa, que cada día iba a ir a peor, que iba a limitar su vida y lo veían como normal. O sea, nadie se planteaba lo contrario. Es decir, estabas envejeciendo y se acabó. Hoy en día es inconcebible que alguien que tenga una artrosis de rodilla en un periodo de tiempo no tenga una prótesis y vuelva a caminar. Es que en nuestro país es impensable. Alguien que tenga una artrosis, que no controle con fármaco y que limite su vida, una lista de espera entre 3 meses y 2 años y medio, no sé, hablo sin el desconocimiento entre una comunidad y otra, va a acabar con su prótesis de rodilla bien puesta y volviendo a estar. O sea, que ha cambiado la visión enormemente en los últimos 50 años. ¿Cuándo debería un paciente acudir a la unidad del dolor? Es decir, ¿dónde está ese límite bueno, creo que, entiendo que el médico es el que va a derivarte, pero ¿cuándo tienes que plantearte que tu dolor ya es otra cosa? Pues mira, ¿sabes cómo funciona este país, ¿no? Hay unos médicos de medicina general, médicos de cabecera, médicos de familia, que son médicos que están especializados en todas las especialidades, pero de manera general, ¿no? Y tienen unos criterios de derivación al especialista, o algunas veces cuando a ellos se les escapa, ¿no? En el caso de la anestesia, del tratamiento del dolor, es muy sencillo. Cuando el médico de cabecera no es capaz de controlar un dolor con el primero o el segundo escalón, es decir, cuando yo con tramadol barra paracetamol barra nalotil barra corticoides no soy capaz de controlar el dolor, automáticamente lo derivo al anestesista, porque vamos a manejar mucho mejor los fármacos del tercer escalón y no sobre todo vamos a manejar las complicaciones de esos fármacos. Una vez que hemos puesto la pauta, al médico de cabecera también se le da una pauta de cómo modificar esos fármacos, ¿no? Del tercer escalón. Y lo que te he dicho antes, a veces incluso pasamos al cuarto escalón directamente y al paciente por suerte para él no lo volvemos a ver, ¿no? Ese es el criterio de derivación. También lo hacen muchos traumatólogos, muchos neurocirujanos, ¿no? Que tratan la patología de la columna, también lo hacen así. Cuando se le escapa y no saben cómo tratar, pasa al anestesista. Soy la unidad de rescate. Cuando el fuego está ya potente, hay que acudir a vosotros. Claro, el paciente viene ilusionado y nosotros tenemos primero que decirle que es muy difícil quitar el dolor, pero que lo vamos a intentar. Pero bueno, ¿quién soy yo para quitarle la ilusión a ese paciente? Indudablemente. Que ha conseguido su visita al anestesista. Bueno, vamos a pasar a una fase un poquito... Te voy a hacer un par de preguntas un poquito más personales como profesional, pero más personales. Es decir, ¿qué te gustaría que los pacientes supieran sobre los anestesistas, pero más a nivel profundo? Es decir, todo lo que nos has contado en cuanto a lo que hacéis para nosotros está bien, pero claro, es que como hablaba en el primer episodio de este programa con el doctor Guillermo Gómez, que es intensivista, estamos en vuestras manos en los momentos más complejos de nuestra vida, en los más delicados. Claro, esa carga emocional la lleváis vosotros. Entiendo que hay un momento en el que por supervivencia tendréis que, digamos, no llevarlo de una manera tan emocional, pero ¿cómo lo gestionáis? ¿Y qué queréis que...? Es decir, ¿qué queréis que nosotros...? Es que no sé cómo explicarlo. Creo que sé lo que quieres decir, ¿no? ¿Qué puede saber el paciente antes de llegar a una cirugía, ¿no? Necesita que lo pueda tranquilizar, ¿no? Sí, algo así, sí. Pues mira, el paciente debería saber, ¿no? Que, como te he dicho antes, se hace todos los días, ¿no? Y se hace muy bien, en este país se hace muy bien, ¿vale?
Que lo que nosotros vamos a hacer es ayudar al cirujano mientras el paciente está plácidamente dormido, que vamos a intentar que su cuerpo funcione correctamente como si no le estuviese pasando nada, y sobre todo que el paciente va a salir de quirófano con un problema menos. Eso es, hay que tener en cuenta que mira, las cirugías, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos son especialidades que son curativas en muchos de los aspectos, ¿no? Un paciente llega con un cáncer de algo, se le extirpa, se reconstruye y el paciente se va sin él, ¿no? O imagínate que el paciente llega con una válvula que no abre bien el corazón y se va con una prótesis que abre genial, ¿no? Pues el paciente tiene que entender que mientras solucionamos ese problema mecánico, del cual el paciente va a salir mejor de lo que ha entrado en quirófano, nosotros vamos a cuidar de él y vamos a hacer que su cuerpo funcione correctamente, que tenga un sueño placentero y ya no solo eso, que tenga un buen recuerdo de la anestesia. Porque muchas veces en esa visita preanestésica, cuando indagamos por los antecedentes quirúrgicos, nos dicen muchos, yo tengo un muy buen recuerdo de anestesia, me desperté genial y le perdí el miedo que tenía cuando me operaron de pequeño de las amígdalas, ¿no? Ese es nuestro objetivo realmente, el que tenga un buen recuerdo, que lo normalice un poco y que sea consciente de que va a salir con un problema menos. Hay que decir que tenéis buenas drogas para que la gente se despierte contenta. Viva el Propofol y la ketamina también ayuda. Siempre con anestesista, ¿no? Siempre con el anestesista, sí, porque claro, hay que controlar otras cosas. Si tuvieras que resumir en una frase tu filosofía profesional, ¿cuál sería? Si tuviera que resumirla, pues yo diría que me dedico a cuidar sin ser visto. Muy buena, muy buena. De hecho, soy Morfeo, ¿no? Ya podríamos decirlo. De ahí viene, ¿no? De la morfina, ¿no? El dios del sueño, ¿no? De ahí eso es. Pues muy bien, pues bueno, ha sido un placer, Salva. Eres el episodio 8, espero que a la gente le encante y ha sido un honor tener a un anestesista que está ahí al pie del cañón y que, como tú bien has dicho, que cuida de nosotros en silencio y sin que nos demos cuenta. Muchas gracias, Antonio, enhorabuena por tus entrevistas y nos volveremos a ver seguro. Un abrazo. Un abrazo enorme. Y hoy en nuestro mito sobre salud tenemos uno que va muy bien hilado para todos los temas que hemos estado hablando hoy, que ha sido la base del sueño, aparte de todo lo que hemos hablado de los anestesistas, ¿no? Pero sobre el sueño, el principal mito es típico de nuestros abuelos, que era un vasito de coñac, un vasito de whisky, una copita antes de acostarme, me favorece el sueño y va a hacer que duerma mejor. Esto es un mitazo, y no solo es un mitazo, sino que es arriesgado, y además sabemos perfectamente que el alcohol no es bueno en ninguna situación para nuestro organismo. Pero además podemos garantizar que el sueño que produce el beber alcohol, porque es cierto que genera una sensación de sedación, una sedación inicial porque deprime nuestro sistema nervioso, eso lo sabemos, cuando uno se emborracha, es cierto que tiene un momento de euforia, de desinhibición, y posteriormente cuando el alcohol ya llega a un nivel, consigue esa sedación que hace que nos caigamos y nos quedemos fritos en cualquier lado, pero ese sueño no es estable, es muy fragmentado y de hecho genera microdespertares y genera problemas a nivel metabólico, circulatorio y a otros niveles, sobre todo neurológicos, lo cual puede llegar a conducir a ciertos problemas, principalmente el alcoholismo, si esto se repite muy frecuentemente. Lo que hay que tener en cuenta es que este sueño fragmentado va a hacer que sea un sueño superficial, los ciclos de fase REM no REM que se interrumpen y el cerebro va a estar toda la noche en microdespertares con una alerta, ¿no? Va a estar como en alerta. La disminución de ese sueño REM va a condicionar que ni la memoria funcione como debería, la regulación emocional va a estar también mal al día siguiente, por eso muchas veces nos despertamos con esa sensación de tristeza, de depresión, de estar mal. Lógicamente, aprendizaje, si hemos estudiado y demás, o pretendemos asentar conocimientos, estamos bastante fastidiados en esto, y lógicamente a nivel equilibrio neurológico vamos a estar fastidiados. Solo hay que ver la problemática posterior, las resacas, ¿no? Aunque en este caso no hablamos de una borrachera, sino de una copa, ¿no? Pero esto a largo plazo puede llegar a generar estas problemáticas, como os comento. Hay que entender también que el alcohol, su principal efecto va a ser la deshidratación. Imaginaos un organismo deshidratado, lo que condiciona principalmente, y lo decimos mucho, por eso al final somos muy buenos recomendadores de
magnesio, de electrolitos en general, la deshidratación lo que condiciona es la contracción muscular, un cuerpo agarrotado, que decimos, lo que condiciona es que estás machacado al día siguiente, la aparición de contracturas, molestias y además una compensación del organismo brutal para intentar regular todo esto. La respiración en pacientes que tienen apnea o que lo van a tener por esta problemática empeora muchísimo. El ronquido va a verse incrementado. De hecho, eso lo tenéis que ver que cuando bebéis, en general, a mí me pasa a veces, si he bebido 2 o 3 cervezas, ya me está diciendo mi mujer que ronca esa noche como un marrano. Entonces, el alcohol relaja demasiado la musculatura y empeora la calidad de ese oxígeno que entra a nivel respiratorio, ¿vale? Y luego, algo que tenéis que tener mucho en cuenta es el efecto rebote que tiene. Cuando el cuerpo se metaboliza ese alcohol, activa el sistema nervioso. Entonces, ahí es cuando llega ese despertar brusco, la ansiedad, el corazón acelerado. Entonces, mito totalmente destrozado. No hay que beber antes de dormir. No va a favorecer que durmamos mejor. Eso es innecesario, peligroso y no debéis hacerlo. Que sepáis que el alcohol no es un aliado del sueño. Te seduce para dormirte, pero te roba el descanso. Pues hasta aquí el programa número 9, en el que hemos hablado de sueño, de la falta de este y de cómo tenemos profesionales, si no los mejores del mundo, los más cualificados y que velan por nuestra salud, cuando dormirnos es una obligación para repararnos. Ha sido un placer, esperamos veros, o escucharos mejor, en el programa número 10. Quien quiera decirnos algo, comentarnos algo, quiera hablar, quiera estar con nosotros en este programa, que nos escriba a que la salud te acompañe @gmail.com. Podéis visitarnos en nuestra página web farmaciagaldeano.es, en nuestras redes sociales @farmaciagaldeano, tanto en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Y como siempre os digo, es un placer hacer este programa para vosotros, para que lo escuchéis y para que aprendamos, porque siempre estoy aprendiendo todas las semanas con todas las entrevistas y los profesionales que traemos, aprendo algo nuevo. Un abrazo gigante y que tengáis bonita semana.